decirles cómo es el proceso de reporte que tenemos que tener en el laboratorio para ir orientando los diferentes agentes patógenos que pueden estar afectando a los pacientitos. Y entonces, para empezar a entender un poquito sobre las infecciones, es importante esto que les quiero platicar. Tenemos que las células derivan a través de unas células tronco que a partir de otra serie de divisiones son capaces de dar origen a los neutrófilos, a los eosinófilos, basófilos, monos, o incluso a los linfocitos. Pero bueno, todas derivan de la célula tronco. Y lo primero que tienen que saber ustedes es lo siguiente: que nosotros tenemos diferentes tipos de glóbulos blancos en circulación. Tenemos neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, basófilos, monos. Son 5 tipos los glóbulos blancos que tenemos en la sangre y que usted seguramente todos los días está observando al microscopio. Y apúntele: los glóbulos blancos no funcionan en sangre, no cumplen su función en sangre, únicamente la ocupan como un medio de transporte. ¿Por qué no funcionan en sangre? Por una simple y sencilla razón: la sangre es estéril. Y si algún día tuviéramos algún patógeno en circulación, claro que pueden llegar a tomar funcionamiento, pero ya no estaríamos hablando de un proceso normal. Incluso podríamos pensar que las cosas son delicadas. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Cada glóbulo blanco cumple una función en particular y nos defiende de algunos patógenos. Por ejemplo, los neutrófilos tienen la función de defender al sistema contra agentes como bacterias y hongos. En el caso de los eosinófilos, puedes ayudar a la eliminación de parásitos, porque comúnmente así le decimos, aunque lo correcto y un poquito más propio es hablar de metasuarios. Linfos pues ayudan a la formación de anticuerpos que tienen la habilidad de eliminar virus y eliminar bacterias también. Monocitos, bacterias y virus. Y en el caso de los basófilos, pues tienen una función más que nada de vasodilatación y de anticoagulación. Como ya lo mencioné, es importante esto: ningún glóbulo blanco cumple su función en sangre porque únicamente la ocupan como medio de transporte. Eso es importante repetirlo porque no me gustaría que nos quedáramos con la idea de que la cantidad de glóbulos blancos en sangre es la verdad absoluta. La cantidad de glóbulos blancos que tenemos en sangre en realidad es un promedio. Lo correcto es decir, nosotros tenemos en promedio 5,000 glóbulos blancos, 10,000 glóbulos blancos, 7,000, a sabiendas que es un promedio que está determinado por la cantidad de células que salen de la médula a la sangre, pero también de la cantidad de células que salen de la sangre a un tejido, porque a final de cuentas es donde están funcionando, en los tejidos. Y los procesos infecciosos son un tema que se presta para poder entender qué tan importante es analizar correctamente una citometría hemática. Para fines de entendimiento, nosotros mencionamos o se estudia la hematología en serie roja, en serie blanca, en plaquetas o hemostasia. Pero a la hora de los cocolazos, todo se lleva con todo. Por lo tanto, usted tiene que saber de todo para entender mejor lo que está sucediendo en el cuerpo. Y para empezar a adentrarnos en los procesos infecciosos, vamos a tratar de diferenciarlos por su mecanismo de patogenicidad. Por ejemplo, tenemos un grupo que conocemos como microorganismos de proliferación extracelular, en donde se le conocen también como microorganismos piógenos, que son capaces de producir pus, que son los neutrófilos muertos, crecen fuera de las células.
Y en este gran grupo tenemos estreptococos, estafilococos, neumococos, neisseria, cándida. Y resulta que este tipo de microorganismos producen problemas porque han evolucionado de tal manera y han creado un mecanismo que los protege de la destrucción. Estos microorganismos, como estreptococos, estafilococos, por ejemplo, han formado o se han constituido de una cápsula de carbohidratos que cuando se hidrata capta agua y se vuelve resbalosa, favoreciendo la no fagocitosis. Entonces es una carrera evolutiva entre mis células con los agentes patógenos. Entonces, cuando hay microorganismos que no se dejan fagocitar tan fácilmente, nosotros tenemos que tener un mecanismo que nos vaya ayudando a ir contrarrestando la evolución de estos mismos. Y si una bacteria ya no se deja tragar porque es resbalosa al proceso de fagocitosis, entonces nosotros tenemos que tener un mecanismo que contrarreste esta situación, y entonces tenemos nosotros a bien producir anticuerpos que son capaces de fijarse a la membrana de las bacterias, favoreciendo la fagocitosis. Es como pegarle a la membrana tenedores o palitos para que los macrófagos y los neutrófilos tengan un proceso de tragamiento, válgase la expresión, mucho más fácil. Por lo tanto, esto quiere decir que ante los agentes infecciosos de proliferación extracelular, mi mecanismo de defensa es la producción de anticuerpos. Y esto tiene que ver con producción de anticuerpos ayudado por los linfocitos T. Después veremos un poquito más de esto. Obviamente en esta carrera evolutiva eventualmente empezaron a aparecer otro tipo de microorganismos que no crecen fuera de las células, sino más bien crecen dentro de la misma, y se le llaman microorganismos de proliferación intrafagosómica. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué? Yo soy Mycobacteria tuberculosis, soy Histoplasma, soy Leishmania, soy Cryptococcus. Me dejo tragar, pero no me dejo matar. Tú, macrófago, una vez que me metes a una estructura que conocemos como fagosoma, yo produzco sustancias que van a evitar que tus lisosomas se unan conmigo y me destruyan. Por lo tanto, voy a crecer al interior de ti. Son microorganismos que han evitado de alguna manera la muerte. Por lo tanto, crean un proceso infeccioso en la gente. Afortunadamente nosotros, por evolución, diseñamos un subtipo de linfocito T, CD4, específicamente llamado inflamatorio, el cual tiene la función de producir interferón gamma. Y esa secreción, esa estimulación a través del interferón gamma hace que los macrófagos puedan recomponer su sistema microtubular para permitir la fusión de los lisosomas con el fagosoma y así eliminar al patógeno que fue fagocitado. Aquí toma importancia ciertas infecciones como el VIH, ya que estos tipos de virus como el VIH han logrado matar a los linfocitos CD4, entre ellos los cooperadores y sobre estos que son los inflamatorios. Esto quiere decir que un paciente con VIH es mucho más susceptible a patógenos de esta índole y también obviamente de los que no son tan graves por una inmunodeficiencia que se produce. Pero bueno, aprovechando esta diapositiva, sí me gustaría dejar un comentario para protección de todos ustedes, mis amigos. Siempre que exista en su laboratorio o en su hospital algún paciente el cual haya desarrollado una infección por histoplasma, va a ser importante que usted le haga una prueba para VIH. Esa regla. Todo paciente con infección con histoplasma, usted tiene que hacer una prueba para VIH. ¿Para qué? Si no me la pidieron, para mi protección, para la protección de los demás compañeros y amigos que están en contacto con el pacientito.
Acabo de mencionar que la infección por VIH es interesante porque se elimina un subtipo de linfocitos que son los CD4, entre ellos los CD4 inflamatorios, que pueden favorecer que los macrófagos no puedan eliminar tan fácilmente cierto tipo de hongos como histoplasma y causar problemas en la gente que puede ser de tipo mortal. En esta carrera después aparecieron microorganismos de proliferación intracitoplásmica, que quiere decir me infecto la célula, no me quedo dentro de un fagosoma, por lo tanto no me pueden eliminar y puedo favorecer que la célula trabaje para mí. Esto lo hacen los virus. Es un buen mecanismo de patogenicidad porque no puedo ser eliminado a través de un fagosoma, no puedo ser eliminado a través de lisosomas. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos eliminar ese tipo de infecciones? Pues no sé si ustedes han escuchado el famoso refrán, muerto el perro, se acabó la rabia. Este refrán viene a tono de esto. ¿Cómo puedo limitar las infecciones por virus? Matando a la célula infectada con virus. ¿Cómo sé que la célula está infectada con virus? Porque resulta que nosotros tenemos células que expresan moléculas de histocompatibilidad que son clase 1 y clase 2. Las células que expresan moléculas de clase 2, por ejemplo, son macrófagos, son células dendríticas presentadoras de antígeno y linfocitos B. Son células que tienen esta característica. Ojo, macrófagos, células dendríticas presentadoras de antígeno y linfocitos B expresan moléculas de clase 2. De ahí en fuera, todas las demás células expresan moléculas de clase 1, a excepción de los glóbulos rojos, que no tienen ni una ni otra. Entonces, cuando una célula es infectada con virus, tiene la capacidad de expresar y pegar en la membrana la molécula de clase 1 con el virus o con un fragmento del virus o con un fragmento del patógeno que lo infectó. Y los linfocitos, que sabemos que hay linfocitos B y linfocitos T, y hay CD4 y CD8, por ejemplo, en el caso de los linfocitos T, adquieren su función dependiendo con el tipo de molécula de histocompatibilidad con la cual sean complementarias. Por ejemplo, cuando un linfocito T, cuyo receptor de células T es una proteína que se expresa en la membrana, es complementaria a las moléculas de clase 1, ese linfocito T se convierte en un linfocito CD8 y su función es matar. Cuando un linfocito T, su receptor de células T reconoce las moléculas de histocompatibilidad clase 2, se convierte en un CD4 y entonces su función no es matar, su función es cooperar, ayudar. En este entendido, cuando una célula es infectada con virus, lo que va a suceder es que las células infectadas con virus van a expresar en la membrana las moléculas de clase 1, que son las únicas que pueden expresar, y entonces los linfocitos CD8 pueden reconocer esa molécula y eventualmente pueden cumplir sobre ellas su acción mortal gracias a perforinas que perforan la membrana y a la introducción de otras proteínas que se llaman granzimas, que van a permitir la degradación interna de la célula y por lo tanto la destrucción y por lo tanto la limitación del proceso infeccioso. Entonces, en esta carrera nosotros tenemos bacterias que no se dejan tragar, le pongo anticuerpos, las trago. Evolucionan a microorganismos que proliferan dentro de los fagosomas, no se quieren morir, pero tengo un subtipo de linfocito inflamatorio que recompone el sistema y lo puedo eliminar. Me meto al citoplasma, mato a la célula y entonces así vamos evolucionando tanto ser humano como microorganismos causales de enfermedades. Obviamente, pues esto no se queda así. Y entonces otro grupo de microorganismos dijo, pues ahora voy a desarrollar gigantismo. Voy a ser muy grande para que nadie me pueda tragar. Y ahora me voy a convertir en Ascaris, en Tenia, en Cinaria, Trichinella. Y entonces, a ver, trágame.
¿Habrá alguna célula tan grande capaz de tragar Ascaris? No. Entonces, ¿cómo lo elimino? Fácil. Mando un ejército de células que tienen la función de tener en su interior una proteína altamente corrosiva que funciona como sosa cáustica, y entonces células como los eosinófilos lo que hacen es salir a los tejidos, rodear al gusano, guacalear al gusano, favoreciendo su destrucción. Y entonces, a pesar de que sean grandotes, en volumen celular los podemos eliminar. Es como ver una lombriz siendo matada por hormigas. Así. No pregunten, es el mejor ejemplo que me puedo imaginar en este momento. Obviamente es otro tipo de microorganismos capaces de causar infección en el ser humano. Entonces es importante ir tomando a consideración esto para después decir, tengo un paciente que tiene los glóbulos blancos altos y el tipo de célula que se está incrementando es esta, por lo tanto el tipo de infección que llega a experimentar pues debe ser de este tipo. Entonces, como último mecanismo de patogenicidad, tenemos el siguiente: microorganismos de proliferación intraeritrocítica. Está chido, porque estos cuates, los eritros no tienen moléculas de clase 1 y no tienen moléculas de clase 2, entonces es un mecanismo bastante promisorio para poder causar problemas en el ser humano. Y aquí tenemos microorganismos como Plasmodium, Babesia, Bartonella, que es una infección asociada a Perú, por ejemplo. Pero el Plasmodium está en todo el mundo. Si usted se preguntara cuál será el agente infeccioso que suele causar muchas muertes en el mundo, piense en Plasmodium, piense en paludismo. ¿Se acuerdan en la plática anterior que mencionábamos que todas las biometrías llevan inducción de drepanocitos? Precisamente va en función de esto. ¿Qué tan grave es la infección por Plasmodium que el ser humano ha creado 3 enfermedades que lo protegen de esta situación? Yo pensaría, si no fuera tan grave, la evolución de la especie humana no diseñaría 3 enfermedades que me protejan contra cierto patógeno. Y entonces tengo ovalocitosis del sureste de Asia, o SAO, tengo hemoglobina S, por eso la inducción, o tengo deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esas 3 enfermedades protegen el paludismo. El más delicado, lo platico ahorita así rápidamente, es Plasmodium falciparum, porque es el único Plasmodium que ha evitado pasar por el órgano vaso. Si no pasa por el vaso, es muy complicado poder eliminarlo. Obviamente hay medicamentos, pero es delicado. Las fiebres son tan altas que pueden acabar con la vida del paciente. Las fiebres son brutales, mis amigos. Entonces, más vale tener hemoglobina S, SAO o deficiencia de glucosa 6-fosfato. Puede protegerme de este tipo de microorganismos. Entonces, vean cómo han ido evolucionando los microorganismos para no poder ser eliminados tan fácilmente y causar enfermedad en cada uno de nosotros. Los lisosomas son compartimentos de destrucción de lisis porque contienen enzimas lisosómicas, y estos son formados gracias a vesículas que provienen del retículo endoplásmico rugoso, que eventualmente viaja al Golgi, que se desprende junto con vesiculitas que vienen de otros sacos membranosos al interior de las células, que se llaman endosomas, que tienen la función de proveer de bombas de protones para acidificar la vesícula, para tener un pH ácido para que las enzimas estén activas. Las enzimas lisosómicas son marcadas con un mucopolisacárido ácido. Para poder delimitarla,
de los demás organelos de la célula. Cuando una enzima se va a producir, esto se hace a través de un RNA mensajero que es leído por los ribosomas, pero ese RNA mensajero, vuelvo a decirlo, tiene un mucopolisacárido que se le pega para marcar el tipo de proteína, y entonces con ese gafete, con ese marcador, los ribosomas que están libres en el citoplasma, que van a tratar de crear la proteína en esa región, se movilizan al retículo endoplásmico rugoso para poder producir la proteína para dentro del retículo. ¿Para qué? Para que quede delimitada de los demás organelos. Después esa proteína que está dentro del retículo endoplásmico rugoso va a viajar a través de una vesícula para delimitarlo de los demás organelos, para fusionarse con el aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi se van a empezar a polarizar aquellas proteínas que tengan enzimas lisosómicas para desprenderse y eventualmente fusionarse con vesiculitas que vienen de los endosomas para formar lo que acabo de mencionar, que son los lisosomas. Aquí el punto importante, mis amigos, es lo que acabo de mencionar, que las enzimas lisosómicas son marcadas por un gafete que es un mucopolisacárido, que se pinta con la tinción del Wright de color morado, de color rojizo, porque resulta que cuando nosotros hacemos frotis generalmente ocupamos como reactivo de tinción la famosísima, socorrida y mejor tinción del Wright, que está hecha de dos cosas, de azul de metileno y de eosina. Un colorante es ácido y el otro es básico, y tiñen lo contrario. Las células también tienen partes ácidas y partes básicas. Por ejemplo, los núcleos contienen ácido desoxirribonucleico, tienen DNA. Por lo tanto, pues es teñida por un colorante básico, que en este caso es el azul de metileno. Podríamos preguntar, ¿de qué color pinta el azul? La respuesta es depende. El azul de metileno, ¿de qué color pinta? Depende, porque tanto en el citoplasma como en el núcleo tenemos partes ácidas. En el núcleo DNA, en el citoplasma ribosomas. Pero los citoplasmas, como lo pueden ver en la fotografía, son azules, toda una tonalidad azul, y los núcleos son morados. DNA, ribosomas. ¿De qué depende que sea más azul? Pues depende de la cantidad de ribosomas. A más ribosomas, más azul, así de sencillo. Y entonces resulta que también hay otras estructuras que son ácidas que fijan el azul de metileno de manera ordenada. Es decir, si el azul de metileno se pega de manera ordenada, no se ve azul, se ve morado. Si se pega de manera desordenada, sí se ve azul. El DNA fija el azul de metileno de manera ordenada, por eso los núcleos se ven morados. Pero también acabo de decir que las enzimas lisosómicas son marcadas con un mucopolisacárido para identificarlas como tal. Y entonces apúntele, los mucopolisacáridos ácidos también fijan el azul de metileno de manera ordenada. Entonces, como vamos a hablar de la maduración de las células, es importante ver que estos gránulos de color como morado contienen enzimas lisosómicas, y como son los primeros gránulos en aparecer, se llaman gránulos primarios. Esto es un blasto. Los blastos tienen nucleolos, que es lo característico de un blasto. Pero ojo, la presencia de nucleolos no es un dato directo de inmadurez. No se queden con la idea de que la presencia de nucleolos es un dato directo para decir que es una célula inmadura, porque se pueden equivocar, porque hay otras células que no son inmaduras, sino al contrario, son más maduras, que tienen nucleolos. Los nucleolos son la fábrica de ribosomas. Entonces lo correcto es decir que las células, cuando tienen nucleolos, son células que están en un proceso de síntesis de proteínas. Claro, pueden ser blastos, pero también pueden ser células con un grado de maduración mayor, como eventualmente veremos. Entonces fíjense, poquitos gránulos, blasto, nucleolos, pero aquí esta célula tiene un montón de gránulos. Esta es otra célula que está en otro estadio de maduración, que recibe el nombre de promielocito. Vamos a hablar ahorita de los neutrófilos rápidamente.
Los promielocitos van a tener nucleolos porque son fábricas de ribosomas, porque están produciendo ribosomas para poder producir proteínas. Y como tiene un montón de gránulos que son los primeros en aparecer, que ya dijimos que se llaman primarios, que se ven morados porque tienen un mucopolisacárido que los identifica como tal. Promielo. Pero fíjense, la célula sigue madurando y ahora hay también gránulos morados, pero si se dan cuenta que en comparación con la anterior son menos. No es que esté perdiendo los gránulos, más bien están perdiendo el mucopolisacárido que le está dando el color. Esto se logra gracias a que estos gránulos son llenados, porque son lisosomas, son llenados con más vesiculitas, pero que ahora llevan un grupo de proteínas que genéricamente vamos a llamar en este momento mucopolisacaridasas, que su nombre no es tan complejo de entender. Su función es degradar mucopolisacáridos. Entonces el gránulo morado, por acción de las mucopolisacaridasas, se va a convertir en un gránulo neutro. De ahí viene el nombre de los neutrófilos, porque los gránulos son neutros. Y empiezan a aparecer otra segunda generación de gránulos que están pegadas a la región del Golgi, que se llaman gránulos secundarios, porque son los segundos en aparecer. Ojo, no son los mismos gránulos, son otros gránulos. Unos son primarios, otros se llaman secundarios. Curiosamente, los gránulos secundarios contienen una proteína interesante que se llama lactoferrina, cuya proteína es una proteína que cumple la función de ser una proteína secuestradora de hierro. ¿Para qué? Para que cuando un neutrófilo pueda fagocitar una bacteria, se fusionan a ella los gránulos primarios y los gránulos secundarios, pero los gránulos secundarios le quitan el hierro a la bacteria. Quitándole el hierro a la bacteria, lo que va a pasar es que se rompe el ciclo de producción de energía y la bacteria opone menos resistencia a la destrucción. Y esta lactoferrina también está en la leche materna. Por eso la leche materna es la mejor leche que pueden tomar los niños, porque lo protege de las infecciones bacterianas, porque lo vuelve deficiente de hierro de manera fisiológica. Fíjense qué interesante. Por lo tanto, hablando de este punto, un bebé que está lactando y tiene microcitosis y hipocromía es una microcitosis y hipocromía fisiológica a lactancia. Gránulos primarios, los moraditos; gránulos secundarios, los que son como de color como naranjita. Después estos gránulos secundarios se van a esparcir en el citoplasma de la célula y son los que realmente le van a dar el color al neutrófilo, porque los otros gránulos neutros pues se pierden en ese color de los gránulos secundarios. Eventualmente pues las células van a seguir madurando y se van a convertir en un núcleo un poquito más arriñonado que se va a llamar metamielocito, para eventualmente convertirse en banda, para eventualmente convertirse en segmentado. Entonces tengo blasto, promielo, mielo, meta, banda, segmentado. En el caso de los neutrófilos, que seguramente son los que ustedes cuentan todos los días en su diferencial, pero lo más chido no es contar por contar, lo más chido es ver cómo son. Eso tiene más sentido, porque de hecho los equipos cuentan mejor que un servidor. Y entonces tenemos lo siguiente. Segmentados. Los neutrófilos segmentados normalmente tienen de 3 a 4 lóbulos. Esto es lo normal. Los gránulos de los neutrófilos, tanto los primarios como los secundarios, pues contienen ciertas sustancias. Los primarios, por ejemplo, contienen elastasa, colagenasa, lipasas, hidrolasas, proteínas catiónicas. Y los gránulos secundarios, pues tienen, ya lo dijimos, una proteína que se llama lactoferrina, que secuestra el hierro para reducir las posibilidades de defensa de las bacterias. Y no hay mejor manera de entender esto que meternos con los casos de todos los días que podemos ver al microscopio. Entonces fíjense, paciente femenino de 4 años con fiebre, tos, dolor
muscular, dolores de articulaciones, que tiene 13.900 glóbulos blancos, cuando lo normal para esa edad es que hubiera tenido de 5.000 a 11.000. Esto quiere decir que este pacientito tiene más leucos de lo normal,